Alza la mirada. Ese es el lema que ha escogido la Iglesia para la visita pastoral del Santo Padre León XIV para el próximo mes de junio, en el que nos visitará. Alza la mirada. Y es el nombre también del himno oficial que se ha estrenado hace apenas unos días y que en muy poco tiempo pues, está teniendo muchísimas reproducciones, porque es verdad que tiene un contenido muy hermoso y una forma también muy atractiva. Os animo a que lo escuchéis, ¿verdad? En el fondo, lo que hemos escuchado en este Evangelio de los discípulos de Emaús, que es tan elocuente, tan hermoso, tan profundo y del que se pueden sacar tantas cosas, en el fondo, es lo que ha hecho el Señor con los discípulos. Tenemos la mirada de los discípulos, tenemos la mirada de Jesús y luego tenemos la nuestra. Voy a hablar un poquito de estas tres miradas. La mirada de los discípulos de Emaús es una mirada que se ha quedado desconcertada. Ellos eligieron seguir a Jesús y como hemos escuchado que le contaban al mismo Jesús, sin saber que se lo estaban contando a él, ¿verdad? Le vieron hacer signos, le vieron hacer prodigios, le vieron hablar con autoridad. Intuían que ahí estaba actuando Dios y le siguieron. Pero no se desarrolló el proceso como ellos creían. Nosotros pensábamos que Él iba a liberar a Israel y seguramente pensaban de qué manera tendrían que liberar a Israel y en qué consistía la liberación de Israel y qué es lo que eso les iba a aportar a su vida. Y entonces tenemos una mirada desconcertada, frustrada, enfadada, entristecida. ¿Qué les hace? Irse. Adiós a Jerusalén, adiós a los hermanos con los que han convivido estos últimos meses, años, adiós a ese proyecto de servir al reino, porque esa mirada les ha hecho entender que Dios ha fracasado, que eso no puede ser la acción de Dios, que eso no les gusta, no les convence, no lo entienden y por eso no lo siguen. Y necesitan alzar la mirada. La mirada de Jesús es muy bonita, como os podréis imaginar. La mirada de Jesús es que les ve y se acerca a ellos y camina a su lado y camina a su ritmo. Y era Jesús, podría haberles dicho, qué mal, o sea, la primera de cambio huís, en cuanto se han cambiado los planes o en cuanto ha venido la prueba o una oscuridad, pero es verdad, pero no les dice eso. Les pregunta dónde están, qué les ocurre, qué está sucediendo. Y les escucha. Y se pone un poco en su lugar. Además, les da espacio, ¿no? Porque podría haber dicho, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Le podría haber dicho, pues sí, lo sé muy bien, te lo voy a contar. Pero no. Y una vez que se ha producido esa acogida, ese encuentro, es cuando, entonces Jesús ilumina la mirada de los discípulos con su mirada. Y su mirada es la palabra de Dios, la revelación. Mira tu vida y mira la historia de salvación desde los ojos de Dios, no desde los tuyos. Y entonces les da la primera y más magistral clase de teología, de exégesis bíblica de la historia, porque dice el versículo 24 de este capítulo 22 de Lucas, que empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras dicen de él en la historia de la salvación.
Alguno de vosotros me ha preguntado en algún momento, me gustaría conocer más de la Biblia, voy a empezar a leerme la Biblia entera desde el Génesis. No. Génesis en griego significa comienzo, pero el principio de la escritura se llama Jesucristo. Así que si alguno tiene deseo, que espero que todos, por donde hay que empezar es por Jesús, por los evangelios. Y cuando uno va descubriendo quién es Jesús, entiende todo lo que dicen de él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué provoca la mirada? ¿Qué provoca la mirada de Jesús? La mirada de Jesús provoca un redescubrir, ¿no? Esta mañana en la misa compartía con los niños una pequeña historia que os la resumo rapidísimo, ¿no? Un obispo irlandés misionó en Sudáfrica, en una diócesis de Sudáfrica, que era tan grande como toda Inglaterra. Y imaginaos, ¿no? Y le ocurría que con alguna frecuencia se perdía. Estamos hablando de principios del siglo XX. Imaginaos perderos en una extensión como la nación inglesa, ¿no? Sin móviles, GPS, ni nada de esto. Era algo serio y grave, ¿no? Entonces cuenta Monseñor O'Hare que una de las veces que se perdió, pues dijo, pues voy a levantar la mirada. Y le pidió ayuda a su ángel de la guarda, a la Virgen del Buen Consejo y a San José. Y luego siguió caminando, porque algo había que hacer, y siguió caminando. En ese caminar se encontró con un pequeño poblado, y junto al poblado había un campesino que al verle, vestido de sacerdote, con la cruz pectoral, dijo, llega en el momento adecuado. ¿Por qué? Mi vecino está moribundo, necesita un sacerdote. Cuando entró en la casa, el enfermo no se lo creía y se puso a llorar de la emoción. Y el obispo le preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que soy irlandés y mi madre me enseñó a rezar todos los días a San José por la gracia de una muerte santa y en paz. Y yo ayer le pedí al Señor, Señor, mándame un sacerdote antes de morir. Y el extravío del obispo fue la salvación de este hermano, que después de recibir los sacramentos al día siguiente fallecía. A tus ojos, a los ojos del obispo y a los tuyos y a los míos, puede que estemos perdidos. Pero si alzas la mirada y le pides al Señor, Señor, ¿qué hacemos? El Señor te guía, porque Él no está perdido, ¿sabéis? El sábado pasado me tocó dar la unción a una persona, creo que os lo compartí, que estaba muy desesperada y que recibió los sacramentos después de más de 40 años sin hacerlo, y ayer la enterraba, ¿no? Y daba gracias a Dios porque el día antes de encontrarme con él había pedido la eutanasia. Y es muy distinto morir pidiendo que te quiten la vida y haciendo que alguien te quite la vida, que es muy grave, a morir con el corazón reconciliado con Dios, reconciliado con sus seres queridos, reconciliado con uno mismo. Y ayer poder cantar Aleluya y dar gracias a Dios por su vida y por su muerte. Puede que el camino sea complicado, pero si alzas la mirada, si alzamos la mirada y dejamos que nos guíe la mirada, a los discípulos, cuando le invitan a entrar, que es una oración que os invito a que hagamos todos, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. No pases de largo, Señor, quédate con nosotros. Al hacerle la invitación, se queda con ellos y les entrega su presencia eucarística, ¿no? Es Él en el pan bendecido. Y entonces dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Sí, arde. Llegamos a la tercera mirada, que es la tuya y la mía.
¿sí? Y la invitación que hoy nos hace la Iglesia al proclamarnos esta palabra, al haber escuchado cómo Pedro en la primera lectura interpreta la pasión de Cristo y su resurrección y el envío del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Y les dice a los judíos, pero ¿no veis que se está cumpliendo la profecía, la historia de la salvación? Y se convierten 3.000 y se bautizan. Sería precioso que tú y yo, habitualmente en nuestra vida, dejáramos que tu historia y la mía, tu camino y el mío, lo viéramos alzando la mirada bajo la luz de Dios, bajo la luz de su palabra, de tal manera que interpretáramos nuestra vida no con los criterios tuyos o del mundo o de las emociones, sino con los de la palabra de Dios, para que tu corazón y el mío ardan. No ardía nuestro corazón, arde, sí, arde, porque Él, Señor, nos enseñará el camino de la vida. Esta es la propuesta que hoy nos hace la Iglesia. Hay un lugar en la oración con la palabra de Dios es el lugar donde el Señor te puede ayudar a alzar la mirada y a entender tu vida y tus caminos con sus criterios. Por eso cuidar la oración, y el otro lugar donde se encontraron con Cristo fue en el partir el pan, vivir la Eucaristía, adorar la Eucaristía, comulgar la Eucaristía, vivir para partirse y repartirse. Esto hace que en nuestra vida podamos vivir alzando la mirada con el corazón enardecido. Vamos a pedirle esta gracia a María, a la que engendró este fuego de amor, esta luz, esta palabra de vida. Vamos a pedírselo con toda confianza para que podamos unos a otros ayudarnos a alzar la mirada, a vivir con el corazón enardecido y ayudar a otros a que lo experimenten. Que así sea.